El Partido Independiente era el cuarto más votado, con un senador. Pero ahora en las encuestas de intención de voto aparece superado ampliamente por Cabildo Abierto. Además, su líder y candidato presidencial, Pablo Mieres, ya aclaró que en un eventual balotaje no está dispuesto a apoyar al candidato del continuismo. ¿Cómo hace campaña? ¿Cómo trabaja para mantener su bancada parlamentaria y alcanzar un peso que le permita incidir en una eventual coalición de gobierno integrada por partidos de la actual oposición? Bueno, de esos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Pablo Mieres. Senador Mieres, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto, encantado de estar por acá. Empecemos por las cosas más recientes. Ha estado circulando una campaña de militantes frente amplistas, sobre todo, pidiendo su renuncia. Primero fue una parecida con Luis Lacalle Pou, con el hashtag Renuncia Luis. Y después que Lacalle Pou dejó su banca, vino la suya. ¿Cómo ha estado parado usted frente a un reclamo como ese? Con enorme tranquilidad, porque hemos trabajado, como yo diría, de una manera muy, muy evidente y muy obvia, y seguimos trabajando. A nosotros nos votaron para estar representando a la ciudadanía en el Parlamento y es lo que estamos haciendo. O sea, el punto de fondo, ¿cuál es? Que un candidato presidencial debería dedicarse 100% a la campaña, sí, no puede compartir esa tarea con la del legislador, ¿no? Bueno, eso es una opinión, pero además esto fue una campaña de redes sociales de una barra ordenada para armar ese lío, me parece que es evidente, y le salió el tiro por la culata, porque lo que sirvió esa campaña fue para demostrar, por ejemplo, que un estudio de la Universidad de la República, del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, mostraba que yo había estado con niveles con índice de cumplimiento, de trabajo, etcétera, en un momento era el más alto, después hicieron un ajuste lejos, el segundo del Senado, pero lejos, pero además seguimos trabajando. En este momento yo estoy peleando para ver si logramos darle a los artistas uruguayos una ampliación de derechos que tienen todos los artistas de Europa y de casi toda América Latina. O sea, tengo un proyecto de ley presentado en febrero y que está en la Comisión de Educación y Cultura. Yo creo que a esta altura, lamentablemente, el Frente Amplio lo trancó, o mejor dicho, dentro del Frente Amplio hay distintas posiciones y quienes obstaculizan la aprobación están poniendo el palo en la rueda, pero estoy en eso, estoy tratando de lograr la aprobación de un proyecto. Pero ¿cómo distribuye su tiempo ahora en campaña? Bueno, es que dejando de lado esa trayectoria que usted dice fue de cumplimiento máximo hasta ahora. La cuestión es a propósito de la campaña. Bueno, ¿no? A ver, primero, el receso parlamentario empieza el domingo, o sea que ya queda estos días, mañana, pasado, y el domingo es el cierre. Y en general lo que hago es programar las giras, como lo he hecho todos estos 5 años, porque estos 5 años yo he viajado al interior siempre. Yo recorro el país permanentemente, porque parte de la función de un parlamentario es visitar el país, es recorrer, es escuchar, es representar a la gente. Por lo tanto, para mí la diferencia prácticamente no existe. Programo las giras de manera tal de que no me afecte lo que es la participación parlamentaria. Ahora, Lacalle Pou renunció a su banca. Y bueno, pero él aclara que no lo hizo por la campaña esta en redes sociales, que ya lo tenía previsto, pero de hecho dejó el cargo en la Cámara Alta. Yo no lo voy a juzgar, es respetable, que me parece que cada uno hace lo que le parece. Porque además, a ver, en campaña están todos en el Parlamento. O sea, usted dice que no solo los candidatos presidenciales. Pero por supuesto, todos los senadores están tratando de renovar sus bancas o trabajando para su partido, para que le vaya bien, y están recorriendo el país, y los diputados también. Entonces, ¿cuál es el sentido? A ver, y yo creo que no tiene sentido. Un celo muy fuerte puesto en los gastos del Estado, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se financia una campaña electoral si el candidato en realidad no se está financiando con un sueldo por un cargo que no ejerce? ¿Y los ministros están en campaña? Los ministros están en campaña, el presidente está en campaña, los mensajes que salen atronadores por todos los medios de comunicación haciendo doble campaña simultánea, que es un escándalo. ¿A qué se refiere con doble campaña? Me estoy refiriendo a las campañas de bien público que está emitiendo Presidencia de la República, dale que va, desde hace tiempo, con la ley de medios, que es como una especie de doble campaña simultánea, porque ¿qué es eso?
autobombo para el partido de gobierno. Eso es campaña. Cuando los la campaña de bien público el país, es esta campaña que se pauta de manera gratuita en los medios. Exactamente. Y a mí me parece que eso hay que dejarlo sin efecto, porque es el autobombo del gobierno usando espacios gratuitos porque yo estoy de acuerdo yo presenté un proyecto de ley modificando ese artículo. Es un artículo de la ley de medios, ¿no? Exacto, el 95. Que habilita una cantidad de minutos por mes a los efectos de utilizar justamente en campañas de bien público. Yo presenté un proyecto de ley que por supuesto no fue tratado, que lo que hace es acotar que cuando se hace campaña de bien público es para informar, no para generar una comunicación sofisticada, tipo spot publicitario de alta producción, como las que estamos viendo hace mucho tiempo, en donde lo que se dice, mire qué bien que nos va, qué bueno que es el gobierno. No, la campaña de bien público en todo caso tiene que ser meramente informativa, breve, y no puede coexistir en tiempos electorales. Es una cosa, ayer vi otra del BPS. A ver, esto lamentablemente ha pasado. También tengo un proyecto de ley presentado prohibiendo la publicidad oficial durante el periodo de campaña electoral. Entonces, campaña está haciendo, el director de OPP es candidato al Senado y está haciendo campaña. Es más, presentó todo un trabajo como parte del lanzamiento de su candidatura al Senado, un trabajo de OPP prospectivo de Uruguay 2050, justo cuando largó Entonces, Emiliano, a ver, yo creo que cada cual tiene que estar de acuerdo con su conciencia y la ciudadanía debe juzgar. Nosotros laburamos. Vamos a las comisiones, vamos a las sesiones, cumplimos con nuestro trabajo, presentamos proyectos de ley, presentamos pedidos de informes y recorremos el país igual que lo recorrimos durante los 5 años. Y es más, parte de esas recorridas han servido para que uno generara ideas legislativas. Le cuento una que me parece que fue muy importante. Cuando se aprobó la ley de inclusión financiera, yo me encontré en un pueblito de Rocha, en Cebollatí, que la gente me decía, mire, acá los trabajadores tenemos que, el día de cobro, trasladarnos a un cajero automático que nos queda 50, 80 kilómetros porque en nuestro pueblo no hay, o a una sucursal bancaria y cruzar los dedos de que haya plata en el cajero para cobrar el sueldo. Entonces presenté un proyecto de ley que permite, a partir de eso que se aprobó, cobrar en efectivo a los trabajadores que viven en pueblos de menos de 2.000 habitantes. Bueno, ese es un ejemplo. Uno va, recorre, escucha y trae ideas para mejorar la vida de la gente, ¿no? Volvamos al punto que yo planteaba en la introducción, senador Mieres. El Partido Independiente aparece en el 5º lugar en las encuestas de intención de voto. Cabildo Abierto le quitó el lugar número 4, pero además lo hizo marcando ya un puntaje que el Partido Independiente nunca logró. Veamos la última encuesta de opción, la que se conoció la semana pasada. Frente Amplio, 29%. Partido Nacional, 24%. Partido Colorado, 15%. Cabildo Abierto, 12%. Y Partido Independiente, 2%. Igual que el Partido de la Gente. Y más abajo vienen Unidad Popular con 1%, Peri con 1%. ¿Cómo analiza usted ese escenario? Bueno, lo primero que hay que decir es que falta mucho todavía. En esta campaña, 50 días es mucho tiempo, porque es una campaña muy, muy distinta a las anteriores. La gente está mucho más... A ver, están los núcleos duros que apoyan a cada partido y después hay mucha gente suelta que se siente además con distancia con respecto a la política y que la volatilidad electoral va a ser muy grande todavía. O sea que los resultados hay que esperar al 27 de octubre. Ciertamente me preocupa el crecimiento de Cabildo Abierto, pero no por un problema de ranking en las encuestas. Me preocupa por las características de Cabildo Abierto, porque por primera vez en Uruguay hay un partido de derecha, definidamente de derecha, más allá de que ellos ahora traten de relativizarlo, un partido que tiene una referencia militar muy fuerte, muy potente, toda su plana mayor, salvo excepciones, proviene del cuerpo militar, y ojo, yo creo que le hace mal a las Fuerzas Armadas y a la democracia que haya un partido corporativo militar. Entonces me preocupa la emergencia de un partido de derecha que tenga potencia. Creo que es resultado, pues nosotros no competimos electoralmente con Cabildo Abierto, nosotros somos socialdemócratas. La gente que vota al Partido Independiente es gente de centro izquierda, es gente moderada, es gente
que realmente tiene la percepción de que un giro a la derecha pura y dura, no es bueno para el país. Pero me preocupa por el país. Me preocupa porque además el general Manini Ríos utilizó un cargo de confianza en el que tenía vedado hacer política para preparar su campaña electoral. Hizo lo mismo que hemos dicho que hizo Sendik en ANCAP. Es decir, usar un cargo en donde tiene vedado hacer política preparando una campaña electoral. Nadie es tonto acá. Manini Ríos tomó decisiones, siendo comandante en jefe, de entrar a la discusión política y creó un sistema de comunicación. E hizo una cosa muy grave. Después de haber sido destituido por el presidente de la República por una carta terrible en donde atacó al Poder Judicial porque juzga a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura, ese fue el motivo de su destitución, agarró, se vistió de uniforme de combate, se paró en el escritorio del comandante del ejército con los pabellones nacionales detrás e hizo un video político. Sí, el video de despedida aquel. Sí, de despedida, de lanzamiento de campaña. Ese fue el acto de lanzamiento de campaña del general Manini Ríos. Y eso es violar el deber de rectitud en el ejercicio del cargo. Es muy grave. Es muy grave que haya tenido responsabilidad en el ocultamiento de la información sobre las declaraciones de Gavazo. Ahora, la culpa es del chancho y del que le rasca el lomo. Porque el Frente Amplio promovió a Manini Ríos y lo dejó correr y justo lo destituye un poco antes del alzamiento de campaña. Usted decía recién, Cabildo Abierto no compite con el Partido Independiente. Son espacios políticos ideológicamente distintos, etc. Sí. Somos las puntas del cambio. Pero compite en un sentido. Parece que el Partido Independiente está condenado a no terminar jugando nunca el papel de fiel de la balanza de la gobernabilidad, ¿no? En las elecciones anteriores podía haberlo sido, incluso con un triunfo del Frente Amplio, porque se especulaba con que si ganaba el Frente no iba a tener mayoría propia, terminó teniendo mayoría propia. Un poquito apenas, ¿no? No necesitó del Partido Independiente. Y ahora, cuando todo indicaba que el Partido Independiente iba a ser fundamental, tanto en un caso de triunfo de la oposición, como en caso de un cuarto gobierno del Frente Amplio, resulta que se cuela Emiliano, Cabildo Abierto con mucho más peso. ¿Por qué damos por definido eso? Porque faltan 50 días y yo quiero convencer a los uruguayos de que el cambio tiene que ser para adelante, de que el cambio tiene que ser un cambio hacia el progreso, hacia no perder las conquistas ni los derechos, y eso depende de cuántos votos tengamos nosotros, y que en definitiva este proceso que ha llevado a que los partidos tradicionales elaboren programas que se han corrido al centro, notoriamente, eso es constatable, no es que nosotros hayamos cambiado nuestra manera de pensar, nosotros hemos sostenido siempre la misma posición. Ahora constatamos que el programa del Partido Nacional y del Partido Colorado se han acercado a las posiciones nuestras históricas. Bueno, entonces eso ha dado un lugar para una derecha con tintes preocupantes desde el punto de vista de los reflejos democráticos. Por un lado, la gente tiene que decidir qué cambio quiere. Por un lado apareció Cabildo Abierto, y yo decía, ocupó ese lugar, el cuarto en la tabla. Pero por otro lado apareció Talvi en el Partido Colorado, ¿no? Es verdad, sí. Talvi es un competidor del Partido Independiente, planteado en estos términos, quiero decir, en cuanto a que es capaz de captar votantes frente amplistas desencantados. Sí, ¿no? Eso es así. O sea, es un competidor del Partido Independiente. Usted aspiraba a recibir votantes anteriores del Frente Amplio desencantados. Y Talvi pasó a jugar ese papel. Bueno, yo creo que esas cosas, efectivamente, ahí hay una zona de competencia. Porque hay un discurso en el Partido Colorado, no en el Partido Colorado. A ver, Talvi ha tratado de separarse lo más que pudo del Partido Colorado, pero ya está. ¿Quién es el secretario general del Partido Colorado? El doctor Julio María Sanguinetti, el que él va a ser, todavía no es. Bueno, Talvi ya propone que Sanguinetti sea, ¿no? El que Talvi cuestionaba como la continuidad y le da el poder del partido. O sea, estas contradicciones, a ver, los partidos tradicionales han corrido sus discursos hacia el centro y eso bienvenido sea, porque cuanto más coincidencias haya para el país en futuro, un futuro complicado, además que el Uruguay tiene por delante, mejor. Ahora, cargan mochilas, ¿no? Cargan mochilas de los viejos vicios, cargan los problemas del clientelismo, de falta de transparencia. Sí, ahí usted llega al nudo del discurso que está haciendo, sí, claro, del mensaje que está utilizando últimamente, y que, por ejemplo, ha circulado estos días en un video. A ver, vamos a poner un fragmento. Vos sabés que es necesario un cambio.
te sentís defraudado con el Frente Amplio, pero no te sentís cómodo votando a los partidos tradicionales. Desconfías de los vicios de la vieja política. Temés que haya retrocesos. De tu voto de octubre depende la calidad y la dirección del cambio. Vos sabés que... A ver, vamos a profundizar en ese planteo, senador Mieres. Sí, cada frase tiene una significación. ¿Cómo es la argumentación para crecer en intención de voto? A ver. La gente, la mayoría de los uruguayos, lo dan las encuestas, pero además uno lo siente recorriendo el país, quiere un cambio porque se da cuenta que el modelo del Frente Amplio está agotado. Está agotado porque no logró dar respuesta a los problemas principales del país, porque ha habido una claudicación ética en la proliferación de hechos irregulares, de corrupción, etcétera, etcétera. La gente se da cuenta, y se da cuenta también de que está corrido el equilibrio dentro del Frente hacia los sectores más radicales. Entonces la cuestión es qué cambio se viene. Y ese es el gran debate para la gente que decide que no al continuismo, y nosotros estamos de ese lado. El gran debate es qué ponemos en su lugar. Y ahí la garantía de que el cambio sea un cambio hacia adelante, un cambio sin perder derechos, sin perder conquistas, un cambio que reconozca que se hicieron cosas bien y que hay que continuarlas, y que se hicieron cosas mal y que hay que dejar de hacerlas, y que hay que hacer muchas cosas que no se hicieron, la garantía de que eso no se pierda y no se vaya a una especie de reacción conservadora, es el Partido Independiente. Es el único partido que está en la zona. ¿Por qué es la garantía? Porque nuestro voto va a garantizar, por ejemplo, en materia de combate a la corrupción. Pero a ver, usted está imaginando que triunfa un candidato de la oposición, del Partido Nacional o del Partido Colorado. No, yo estoy imaginando una segunda vuelta entre el candidato del Frente y un candidato, el más votado, de la oposición. La calle Pou o Talvi, bueno. Y ahí decimos, bueno, si ese candidato se compromete con ciertas cosas que para nosotros son vitales, básicamente hay dos principales. Una es la sensibilidad social, la preocupación por políticas sociales potentes, diferentes a las actuales del MIDES, pero un Ministerio de Desarrollo Social que marque la cancha con preocupación por la primera infancia, por la exclusión, por la vulnerabilidad, y lo otro, medidas de control de la gestión política. Porque lo que tenemos que mandar es señales de que se controla a los políticos. Y ahí hay tres medidas fundamentales que nosotros planteamos como decir, bueno, acá esta es una bandera que el partido va a defender. Una, reducción sustancial de los cargos de confianza. El incremento, Emiliano, de cargos de confianza es escandaloso. No es que esto vaya a cambiar el gasto público, todos sabemos que no mueve la aguja, pero son señales, son señales. Los adscriptos de los ministros, es una vergüenza. En el presupuesto de 2010 se creó el cargo de adscripto del ministro, y hoy hay entre 5 y 12 adscriptos. Cada ministro tiene el mínimo. El ministro que tiene menos tiene 5, que tiene más de 10. Adscriptos, que no sabemos qué son. Me hacen acordar a los embajadores itinerantes de la época también de Mujica, que eran un escándalo. Reducción sustancial de cargo de confianza, poder de veto al Tribunal de Cuentas cuando se trata de actos de entidad patrimonial. Dejemos de hacernos burlas a nosotros mismos. El Tribunal de Cuentas observa gastos cuantiosos. Yo no digo observaciones sobre gastos menores o actos que no tienen entidad patrimonial, pero de cierta entidad patrimonial. Eso presentó un proyecto de ley al respecto, ¿no? Porque el marco jurídico nos permite resolverlo por ley. Que tenga efecto suspensivo a las observaciones del Tribunal de Cuentas y que el jerarca tenga que corregir el acto. Pero es de perogrullo que yo esté planteando esto, pero es otra exigencia. La otra, recursos para la JUTEP. Lo ha dicho Gil Iribarne acá mismo. Es una risa que me voten competencias cuando en realidad después no tengo recursos para cumplirlas. JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública. Sí, la Junta Anticorrupción, para que la gente entienda bien. Esas tres medidas, y habrá más. Por ejemplo, que no haya publicidad oficial durante campañas electorales. Esas cosas que hacen a la transparencia, al control de la ética, de la corrupción, eso es para nosotros clave y es condición para integrar, eventualmente, para apoyar un gobierno, una disputa por el cambio y además un gobierno de cambio. Esas son condiciones que el Partido Independiente, dice usted, va a poner, llegado el caso de una segunda vuelta, para manifestarse efectivamente a favor de un candidato de la oposición. Lo que ustedes tienen resuelto es que al candidato del Frente Amplio no lo van a apoyar de ninguna forma en una segunda vuelta. Porque, ¿sabe qué? El Frente Amplio no cumplió nada de lo que prometió. Esto que está prometiendo ahora Daniel Martínez, los 200 centros educativos, la mayor parte de ellos
es en realidad una refinanciación de deuda, porque en realidad son centros que iban a construir en este periodo y que no pudieron. Pero entonces al candidato del Frente Amplio en una segunda vuelta no lo acompañaría de ninguna forma. Eso está resuelto por el Partido Independiente. Sí podría acompañar sí, al candidato de la oposición, pero si se cumplieran una serie de requisitos, si ese candidato aceptara una serie de puntos. Mientras usted los mencionaba, yo estaba tratando de hacer memoria. ¿No están esos puntos en los programas de la calle Pou y de Talvi? No, yo no los he visto. Escuché el otro día lo del Tribunal de Cuentas, lo escuché en el Prado, me pareció escucharlo de parte de alguno de los candidatos por primera vez. Porque eso está pasando también. Yo hace como 2 o 3 años que digo que hay que volver a las comisarías de barrio. El partido hace años que está planteando que el gran problema de seguridad es que se desmantelaron las comisarías. Ahora lo dicen todos los candidatos de oposición, todos. Bienvenidos. O sea, eso uno ve que hay ideas, estamos haciendo escuela, digamos. Y bueno, ojalá, bienvenido sea. Lo que importa es que se haga, ¿no es verdad? Pero en definitiva, el tema de la primera infancia, de 0 a 3 años, con un impacto crucial, está bien, también una reforma educativa, pero eso sí, yo creo, EDUI 21 ha ayudado mucho porque ha generado un espacio con contenidos muy compartibles, que alguno tendrá un matiz u otro, pero esa es obviamente otra condición fundamental, pero esa sí está comprometida. Ahora, digamos, la concentración en la primera infancia de 0 a 3 años, que para mí es vital, porque la diputada Cristina Lustenberg del Frente Amplio ha estado trabajando en esa dirección. Ella presentó un proyecto de ley que seguramente o probablemente se convierta en ley, que básicamente lo que hace es establecer coordinaciones institucionales. Lo que nosotros decimos es políticas concretas de robustecimiento del plan CAIF y asignaciones familiares. Hay que hacer, en el MIDES hay que concentrar. El MIDES tiene una dispersión loca entre pero decenas de programas, programitas, proyectos, que además hace muchos años que no se evalúan, no sabemos qué impacto tienen. Bueno, nosotros queremos concentrar en primera infancia, porque para mí hay que generar un corredor de integración. El corredor de integración es un potente programa en primera infancia de 0 a 3 años y luego una reforma educativa que continúa a partir de jardín de infantes hasta el final del ciclo básico y luego bachilleratos muy variados, muy diversos. Entonces, si yo logro eso, empiezo a restañar esta crisis brutal de la integración, del tejido social. Entonces, por eso para nosotros es estratégico el 0 a 3 años, y es estratégico también desarrollar un programa con respecto a las adicciones, que es un gran ausente de las políticas de Estado actuales. Es decir, nosotros tenemos un problema. Cuando se observa lo que pasa con las personas en situación de calle, encontramos que hay 2 características que definen prácticamente al universo. Una, expresos o institucionalizados por el Estado, y 2, adictos. Bueno, yo he escuchado muchos dramas familiares de padres, madres que tienen hijos con adicciones y no tienen respuesta del Estado, porque o tienen mucha plata y entonces lo pueden resolver de manera privada, o simplemente están regalados. Entonces, ese es el otro rol que hay que desarrollar, que es una política potente para enfrentar el fenómeno de las adicciones, que ha crecido mucho, ¿no? Usted acaba de enumerar las condiciones que el Partido Independiente va a poner para apoyar al candidato de la oposición si es que hay un balotaje. ¿Alguna más? ¿Hay más todavía? Sí, una, seguir en la búsqueda de la verdad. Y esto lo dijimos antes de que aparecieran estos restos que ocurrió después, ¿no? Nosotros en la convención del partido dijimos, vamos a exigir el compromiso de la continuidad, de la búsqueda de la verdad, porque ahí hay una deuda ética con los familiares, pero sobre todo con nuestra historia como país. Entonces, bueno, por suerte he escuchado que los candidatos de los otros partidos dijeron que ellos creen que hay que seguir en la búsqueda, aunque el otro día, cuando votamos la ley que atribuye a la Institución de Derechos Humanos este tema, el Partido Colorado votó en contra, ¿no? Pero bueno, ellos dieron razones de constitucionalidad que yo no comparto, pero fueron las que dieron. Ese es otro tema que me parece que es muy importante. Acá no hay que dejar por el camino esta búsqueda que, al contrario, tuvo en estos años mucha lentitud. A ver, los familiares se retiraron de la Comisión por Verdad y Justicia desconformes porque no hubo avances en estos años. ¿Y falta una condición más, decía? Y 2 más, ambiental
Ministerio de Medio Ambiente, ahí hay una coincidencia en particular con el Partido Nacional, que también habla del Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que es muy importante darle una voz en el gabinete ministerial y una política potente de control ambiental, sobre todo ahora que tenemos un grave problema con los cursos de agua, y medidas específicas con respecto a los micro y pequeños empresarios. Que el problema de la competitividad se ha discutido a nivel macro, y está bien, porque hay un problema gravísimo de todo el aparato productivo, y cuando sale un solo Uruguay con su reclamo por la mejora de competitividad es absolutamente compartible, porque hay ahí un problema serio que tiene que ver con el costo de producción, etcétera. Pero lo que no se ve, porque no sale en los diarios, es el goteo permanente de pequeños emprendimientos que cierran agobiados por las cargas o que reducen personal. El almacén, que en vez de tener 2 empleados pasa a tener 1, el kiosquero que cierra y se convierte en un desocupado. Bueno, ahí hay que tomar medidas. Nosotros hablamos de discutir la posibilidad de que la tarifa que pagan los microempresarios deje de ser comercial y pase a ser similar a la de los hogares. Eso sería un alivio importante. ¿Cómo se tributa el IRAE? Bueno, son medidas concretas que hemos estudiado y que para nosotros están en lo que también hay que dar señales. Son unas cuantas condiciones. Bueno, es que ¿cuántas son? A esta altura, no sé, perdí la cuenta. 5 o 6. Más. No, 6. Educación, políticas sociales, transparencia y ética en la función pública, el tema de ambiental, la búsqueda de la verdad y los microempresarios. Sí, pero a su vez dentro de cada uno de esos asuntos, hay varios puntos, varias medidas. O sea, van a pedir mucho. Para que el van a pedir mucho valga. para apoyar al candidato de la oposición. Supongamos que se aceptan esas condiciones. ¿Qué pasa a continuación? Bueno, vamos a conversarlo enseguida. ¿Cómo hace campaña el Partido Independiente en este escenario que se le ha vuelto tan cuesta arriba al haber perdido pie en las preferencias electorales, ya no ser el cuarto, sino el quinto, y con Cabildo abierto marcando mucho más de lo que alguna vez marcó el Partido Independiente? ¿Cómo se posiciona frente a un escenario de balotaje? De eso estamos conversando con el senador Pablo Mieres. Senador Mieres, usted dice, llegado un escenario de balotaje, el Partido Independiente al candidato del Frente Amplio, a Daniel Martínez, no lo va a acompañar. En cambio, puede llegar a acompañar al de la oposición si en una negociación se acepta una serie de planteos programáticos que usted enumeró recién. Supongamos que sí se aceptan, son unos cuantos puntos, ¿no? Supongamos que se aceptan. Pero es que eso, para empezar, eso requiere que el Partido Independiente haya votado bien en octubre, ¿no? Porque si no, la negociación no tiene sentido. Bueno, a ver, es lo que yo le estoy diciendo a la gente. Miren, tienen que apoyarnos para que el cambio no se vaya para la otra punta. Y ese es el gran desafío. Acá la cuestión es, nosotros somos el partido de centro-izquierda. Por más que haya un esfuerzo del Partido Colorado por tratar de ocupar ese espacio, la realidad de los hechos es que acá el Partido Socialdemócrata, un partido de centro-izquierda, con ideas claras, con oposición firme, pero al mismo tiempo votando las cosas que nos parecieron bien, porque eso es lo otro. Nosotros nos han cuestionado mucho del lado del bloque de blancos y colorados por haber votado proyectos de ley del gobierno que nos parece que cuando está bien, y hay que defender lo alcanzado. Yo creo que esa idea de barrer con el pasado es un disparate. Es decir, el Frente Amplio, lo que pasa es que está agotado. El Frente Amplio no le dio respuestas en seguridad, en educación, ahora no tiene propuestas para la reactivación productiva, para el empleo. Entonces, cuando uno ve un partido que tiene esa situación y pasa el tiempo y no cumplió sus promesas de hace 5 años, bueno, hay que cambiar. No hay que tenerle miedo a la alternancia. Ahora, el tema es cómo lo que usted dice, qué es lo que viene en su lugar. El Partido Independiente tiene que tener fuerza para esa negociación. Exacto. O sea, tiene que tener en octubre una buena votación para que efectivamente su apoyo en el balotaje valga. Y para que el cambio no sea un retroceso. Bueno, y para que el cambio no sea un retroceso. Ahí voy a lo otro que quería preguntarle. Usted, por lo visto, tiene una visión bastante crítica de blancos y colorados. Acaba de señalarlo, lo dice en ese mensaje en video que ha estado circulando. Tengo una opinión favorable sobre la evolución programática y con la intención que tienen los candidatos, y preocupada porque conozco, y los uruguayos todos conocemos, las colectividades tradicionales tienen los viejos vicios de la política. Eso basta recorrer el país. O sea, tiene desconfianza con respecto a esos candidatos que hoy usted creo considera que hay que exigir garantías compatibles, Lacalle Pou, Talvi,
de todos modos, Hay que exigir no les cree del garantías. todo. No, a ellos les creo, puedo creerles, no creo que estén engañando a nadie. Creo que sus estructuras partidarias les marcan límites y problemas que nosotros podemos ayudar a controlar si tenemos fuerza. Porque además nosotros tenemos una ventaja, que somos un partido que no tiene alas, sectores, ni digamos, ni diferencias, ni incoherencias internas. Entonces, esa es la garantía del cambio. El Partido Independiente le puede decir a la gente, miren, si nos dan fuerza, nosotros vamos a hacer que este cambio valga la pena. Y si al mismo tiempo ese candidato de la oposición, supongamos Lacalle Pou, supongamos Talvi, está negociando con Cabildo Abierto, Bueno, nosotros... porque seguramente al candidato de la oposición le va a venir bien tener en el balotaje el apoyo de Cabildo Abierto. Yo creo que lo tiene seguro por su posición. O sea, no tiene que negociar nada con Cabildo Abierto. El votante de Cabildo Abierto es un votante cautivo para la segunda vuelta. No va a votar al candidato del frente. Sí, bueno, ¿no es cierto? O sea, me parece que ese tema... ahora, pero ¿y eso cómo se entiende? Que el candidato de la oposición sea aceptable para Cabildo Abierto y también para el Partido Independiente. No, para Cabildo Abierto, para los votantes de Cabildo Abierto, yo no sé qué negociaciones harán. Yo digo lo que nosotros vamos a hacer, que es lo que importa, en definitiva. Nosotros tenemos peso, vamos a exigir estas cosas. Si estas cosas están, podemos apoyar. Si no están, no podemos apoyar. Y se apoyan. Y después veremos, el gobierno es otra historia. Y se apoyan, ahí está, y se apoyan y ese candidato de la oposición triunfa. ¿Partido Independiente va a integrar la coalición de gobierno? Nosotros estamos dispuestos a ayudar a que el país salga adelante. Si están estas garantías, obviamente implica la posibilidad de participar de un cogobierno, de junto ayudar. Con Cabildo Abierto. Bueno, ese es un problema. Para mí es un problema serio. Porque pero ese es un problema para Talvi también. Hay matices ahí entre Talvi y Lacalle Pou, hay matices entre los dos, pero en ambos casos se termina reconociendo que después de la primera vuelta, Cabildo Abierto es un actor político a considerar. Yo lo escuché a Talvi decir que no, pero bueno, capaz que está cambiando de opinión. Veremos. Nosotros decimos... Lacalle Pou claramente ha dicho que Cabildo Abierto es un partido con el cual negociar. Y bueno, capaz que para nosotros eso es un límite. Digo, capaz no, eso es un límite. Es decir, ¿Ustedes no cohabitarían con Cabildo Abierto? Con un partido sin credenciales democráticas. ¿Ustedes no cohabitarían con Cabildo Abierto en una coalición? Nosotros no haríamos una coalición con Cabildo Abierto. Eso es claro. Una coalición nosotros con Cabildo Abierto no la haríamos. Por más que el candidato de la oposición les hubiera garantizado a ustedes que sí, va a cumplir con los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es una respuesta que hay que dar el 28 de octubre. El 27 de octubre la gente elige qué tipo, no solo elige si quiere continuar o cambiar, sino qué cambio quiere. Y nosotros somos una llave para que ese cambio valga la pena, para que ese cambio no deje por el camino cosas que son valiosas, agenda de derechos, conquistas sociales, sensibilidad social y control de la corrupción. Ese es el planteo, esa es nuestra convocatoria y eso es lo que queremos que la gente nos ayude, porque lo que está en juego es muy importante y es el debate en el equilibrio de lo que va a pasar si le toca la alternancia al país, que es una posibilidad cierta. Cabildo Abierto vuelve y vuelve en esta entrevista, ¿no? Es como por eso yo quería debatir con Manini Ríos. Es el telón de fondo, a cada rato le estoy haciendo alguna referencia. Empecé diciendo que desplazó al Partido Independiente del cuarto lugar, y lo desplazó con holgura, ese es el punto. Justamente, si no es competencia, porque usted dijo hace un rato, Cabildo Abierto no es competencia del Partido Independiente, y entonces, ¿por qué usted quería debatir con Manini? Para que la gente viera las diferencias de las puntas del cambio. Somos las dos puntas del cambio. El cambio, si la gente opta por el cambio, o se vuelca hacia la derecha y se convierte en una experiencia de retroceso conservadora, o es un cambio que va hacia adelante, que tiene sensibilidad social, que tiene preocupación por los débiles y que además tiene garantía democrática. Entonces me pareció que era muy importante que la gente visualizara que en la oposición no es todo lo mismo, que hay diferencias importantes y que particularmente los que representamos, Manini Ríos y quien habla, las puntas de ese cambio, nosotros somos el ala izquierda del cambio y Manini Ríos, por más que trate ahora de edulcorar discursos, es la derecha del cambio. Bueno, discutamos y veamos dónde están los puntos de diferencias, que son muchos. Usted aprovechó ahí una pelota que dejó picando el propio Manini, cuando en una entrevista dijo que él estaba dispuesto a debatir,
En principio mencionó a la calle Pou, a Talvi, pero como que agregó luego que estaba dispuesto a debatir con quien fuera. Sí. Y usted ahí levantó la mano. Y rehuyó el debate. Hasta ahora. Después salió a decir que no, que por ahora no. Definitivamente no va a haber ese debate. A ver, yo estoy a las órdenes, ¿eh? Me parece que el país necesita que se dé ese debate. Me parece que es imprescindible que la gente vea qué estamos diciendo los que representamos las dos puntas de un cambio que puede ocurrir y que después está a no llorar por la leche derramada, porque el peso de una opción de centroizquierda en un cambio con gobierno de partidos tradicionales es uno, y el peso de una opción de derecha pura y dura con una señal, una guiñada corporativa, que a ver, esa medida del serenazgo a cargo de retirados militares es una guiñada no solo político-ideológica, sino también de plata, ¿no? Porque son jubilados que ya tienen su jubilación por la caja militar, a los que les dicen que te van a contratar para generar otro sueldo, ¿no? La calle Pou no la descartó. Bueno, le preguntamos específicamente cuando estuvo en el ciclo presidencial de 2019 sobre esa idea. Dijo que la está considerando, la está analizando. Yo la descarto. Me parece que lo que hay que hacer es incrementar la presencia policial en los barrios. Se lo menciono porque estamos hablando de cómo sería un gobierno. Ahora, ¿por qué son los oposición? retirados militares los que van a patrullar de noche la ciudad? Retirados militares y policiales. Me parece, bueno, yo creo que hay que abrir el juego y que tiene que ser la gente que califique desde el punto de vista de su formación y de sus posibilidades. ¿Por qué cerrar a retirados? ¿Por qué no dar oportunidad a los jóvenes? ¿Por qué no dar oportunidad a la gente que necesita trabajar y que puede tener formación? O sea, esa idea de militarizar la sociedad, de patrullar las noches con militares retirados, es una cosa... son cosas que me gustaría discutir con el general, pero se ve que no está tan dispuesto. Cuando dijo con cualquier otro se le fue la moto, se ve que no quería, pero yo estoy a disposición. Me parece que le haría bien al país que la gente entendiera bien cuál es la propuesta de él y cuál es la propuesta nuestra. Porque además, perdón, todo el entorno de Manini todos los días, a ver, Radaelli fue condenado por secuestrar a Berríos, que apareció asesinado en las playas en la playa del Pinar, pero fue condenado. Y es una de las figuras que rodea a Manini Ríos. Y el principal asesor en seguridad, Romanelli, está cuestionado por 40 expresos políticos por malos tratos, por tratos inhumanos durante la prisión. Tenemos una serie de situaciones en el entorno de Manini que uno dice, pará, todo bien, pensamiento de derecha, hay derecha democrática y hay derecha no democrática, como hay izquierda democrática y izquierda no democrática, ¿no es cierto? La gente que está defendiendo hoy a Maduro está defendiendo la no democracia desde una perspectiva izquierda. Lo último, para no dejar un cabo suelto que apareció más temprano en la entrevista, hablábamos de que el domingo próximo se inicia el receso parlamentario y hay proyectos en la vuelta. En particular hay uno que usted mencionaba del Partido Independiente, un proyecto sobre derechos de autor que está como trancado, que desde el oficialismo no se apoya o no se mueve. ¿De qué se trata en dos palabras? Sí, en dos palabras. Los derechos de autores e intérpretes en el Uruguay tienen un plazo de vigencia de 50 años. En el mundo, como la esperanza de vida se amplió, se fue extendiendo, y las legislaciones en la Unión Europea y en casi toda América Latina se ha extendido a 70 años. Lo único que nosotros quisimos hacer es ponernos en línea con la legislación internacional. 70 años, que es razonable. Eso fue presentado en febrero, nosotros hemos peleado para que se tratara. Esa es una demanda de los propios artistas. Sí, claro. Gente que de repente cuando llega a una cierta edad, justamente cuando están más veteranos, dejan de cobrar derechos por las interpretaciones que se generaron pongamos a fines de los 60, 70, a principios de los 70. En este momento está caducando todos los días algún disco nuevo de Rada, de los Shakers, de tantos otros que produjeron en aquella época, en aquel momento tan fermental. Y
Y entonces resulta que el Frente Amplio, que uno dice, bueno, el Frente Amplio se ha jactado de ser el representante, el defensor de los trabajadores de la cultura, en el Frente Amplio están trancando en favor de una concepción que deja de lado la idea de los derechos y que habla de la necesidad de que las ideas circulen libremente, etcétera, etcétera. Es un horror porque, a ver, la protección de la propiedad de bienes es completa. La propiedad intelectual está limitada, pero cuando queremos ponerla en línea, o sea, le voy a dar un ejemplo de lo que puede pasar, que un autor, un intérprete, vaya a grabar a Buenos Aires, donde su interpretación va a tener derechos por 70 años, y no hacerla acá, que va a ser por 50, pensando en él, en sus hijos, etcétera. Entonces, es increíble que el Frente Amplio le haya puesto el palo en la rueda a este proyecto. ¿Y no hay margen? Bueno, ¿no hay negociaciones de último momento? Vamos a ver, yo hoy espero ¿Qué interpretación tiene usted? ¿Por qué no avanza un proyecto así? No sé. Usted decía hay un que sector, hay mucha afinidad de los artistas con la izquierda. Y ¿Cómo hay un se el sector de Casagrande que está poniendo el palo en la rueda y está en la Comisión de Educación y Cultura. ¿Por qué ve usted ahí? Y eso hay que preguntárselo a ellos, porque ellos dicen que hay la libertad de las ideas y que es caro para el país tener que pagar por los derechos, pero a ver, la gente que crea, que genera el valor artístico de esta cultura uruguaya que es tan prolífica, hay que defenderlo y hay que ponerlo en línea con el mundo, no es excepcional, es simplemente ponerlo en línea con el mundo. Ese es el planteo. Senador Pablo Mieres, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Este tema queda abierto, vamos a retomarlo en estos días. Último, ¿no? Sí, cómo no.